Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión webinar en directo con Ángel López Soto, fotoperiodista. Desde la Casa de la India damos la bienvenida al público que ha querido asistir a esta primera sesión dentro de un ciclo dedicado al budismo tibetano en la India. Hemos querido dedicar este ciclo a una cultura tan antigua y tan presente en la India, sobre todo en el norte de la India y Himalaya, por varias razones. En primer lugar, queremos de alguna manera conmemorar y celebrar el 85 aniversario del Dalai Lama, que ha cumplido recientemente en Dharamsala. El Dalai Lama, una figura importante y muy influyente en el mundo, que ha tenido a lo largo de los últimos meses pues, diversas intervenciones también en webinars en este nuevo mundo, en esta nueva normalidad, también vía Zoom, y que ha podido compartir sus reflexiones con muchos de sus seguidores y admiradores en el mundo. También hemos querido hacer coincidir este ciclo por la presencia de varios factores que nos han llevado a programar este ciclo a través de, en primer lugar hoy, el fotoperiodista Ángel López Soto, y también la publicación de diversos libros que se han llevado a cabo en los últimos años en torno a esta temática, como puede ser el de Agustín Paniker, que tendremos ocasión la semana que viene de tener una charla, presentación sobre el budismo, así como un paquete de viajes que junto con la agencia Diva de Delhi hemos preparado para aquellos que quieran viajar y conocer mejor algunos de estos rincones, sobre todo Ladakh y Sikkim, puedan conocer estos destinos el año que viene o programando un viaje. Hoy nos acompaña Ángel López Soto, que nos va a hablar del budismo tibetano, los tibetanos exiliados en la India, un tema realmente fascinante. Y antes de darle la palabra, quería presentaros en primer lugar a este buen amigo de la casa, una persona que no se ha cansado de documentar a los tibetanos en el exilio. Ya desde el año 1997 ha realizado un seguimiento exhaustivo fotográfico a los 150.000 tibetanos que están exiliados en el mundo, sobre todo en las diversas regiones de la India. Sus imágenes han sido publicadas en numerosos libros, revistas, también online, y queremos también resaltar recientemente el premio que ha recibido del Sony World Photography Awards en el 2020 con la serie Senegalese Wrestlers. Yo he tenido el privilegio de viajar con él por la India en varias ocasiones, y la verdad es que su conocimiento de esta especialidad, ¿no?, del Tíbet en el éxodo, que es este recorrido que nos realiza no solamente por los rincones del Himalaya, sino también en el sur de la India, en Karnataka, son verdaderamente impresionantes. Dejémonos llevar, por tanto, por este viaje a través de la cultura tibetana en la India, un viaje fascinante a través de su filosofía, su cultura, que está hoy todavía viva, y bueno, pues queremos compartir esta experiencia con vosotros. Ángel, muy buenas tardes, bienvenido al webinar de Casa de la India y gracias por participar en esta sesión. Hola, buenas tardes, Guillermo, y toda la gente de la Casa de la India y quienes estén presenciando esta charla. Gracias por la presentación. Vamos a explicar primero, ante todo, que yo no soy un experto en budismo. Llevo más de 20 años documentando el exilio tibetano y de alguna manera me he empapado también de ciertos conocimientos sobre la temática budista. Pero yo me he centrado básicamente en el exilio de los tibetanos y, como tú has dicho, principalmente las grandes concentraciones de exiliados están en India. Si en el mundo hay alrededor de 150.000, en India debe haber más de 130.000. Hemos preparado esta charla con una serie de imágenes. Todo estaba milimétricamente calculado y ahora por cuestiones tecnológicas algo ha pasado y no está funcionando. Vamos a ver si quienes tienen los mandos de esto, que es allí en Casa de la India, pueden
solucionar de alguna manera o pasar la serie de imágenes, aunque sea de otra manera, y yo trataré de improvisar sobre ello, ¿no? Entonces, habíamos hablado, tenemos un mapa por ahí, como yo no lo puedo manejar, a ver si vosotros lo podéis Sí, poner a en ver si lo pantalla. podemos ver el PowerPoint, por favor. Veamos para ubicarnos en primer lugar, porque vamos a hablar de 3 regiones de la 4. India, sobre todo 4, sí, perdón, y algunas están ubicadas en el Himalaya y otra en el sur de la India, porque por diversos motivos que ahora nos contarás, hay una presencia muy importante de tibetanos en Karnataka, ¿no? Veamos pues ese PowerPoint, si podemos entrar un momento para observar, en primer lugar, la ubicación espacial. Tomás, si nos puedes dar entrada al mapa. Ahí estamos, muy bien. Veamos pues las regiones que vamos a ver son Arunachal Pradesh, Ladakh, Dharamshala y Karnataka. En el caso concreto, Arunachal Pradesh y Ladakh, 2 estados de la India, Dharamshala la ciudad de Dharamshala y Karnataka otro estado del sur de la India. Si observamos el mapa, creo que es la primera diapositiva, pasemos pues a la siguiente imagen. Positiva la diapositiva, ahí estamos, muy bien. ¿Nos puedes señalar, Ángel, te funciona el cursor para que puedas señalarnos tú? A ver, ¿veis el cursor mío? Sí. Vale. Las zonas señaladas, este es el mapa de la India, obviamente, son la zona del este, el estado de Arunachal Pradesh, que limita con Bután y el Tíbet. Luego, la zona de Ladakh, que es aquí en el oeste, toda esta es la zona de Himalayas. Y tercer lugar, Himachal Pradesh, donde se encuentra Dharamsala, que es la sede del Dalai Lama y del gobierno tibetano en el exilio. Y por último, la cuarta zona es esta, el estado de Karnataka, que, ¿cómo se puede explicar? Que esta gente que vienen de una altura media de 3.000 metros pasen a vivir de forma masiva en un estado que es caluroso a nivel del mar, lleno de peligros que ellos no habían conocido nunca, pues esto tiene una explicación. Cuando el Dalai Lama, después de su vida, llega a Nueva Delhi, ahí se encuentra con Nehru, que es quien cede en principio una zona para que el Dalai Lama y la gente que lo siguió detrás, que llegaron a ser hasta 80.000 personas, se situasen en India. Entonces, el primer lugar fue Dharamsala, que en realidad es McLeod-Ganj, que está encima de Dharamsala, era un lugar del ejército británico que fue destruido por un terremoto o semidestruido y estaba en una situación de casi abandono. Eso se le cedió en principio al Dalai Lama y su gente, y luego, como seguía llegando gente y ya era un problema masivo, fue cuando le cedieron las tierras del sur, en el estado de Karnataka. Que pasaba que cuando llegaron ellos, al estar en un terreno salvaje, por el tema del calor, de los animales, las serpientes, elefantes que destrozaban los sembrados, las cosechas, los atacaban, esto era algo que ellos no estaban acostumbrados a ello. Pues ahí están los asentamientos más grandes, con miles de monjes cada uno. Eso ha sido reconstruido ahí. Entonces, la serie de fotografías empiezan, si las puedes ir pasando, Tomás, empiezan por esta zona, la zona del oeste, que es por donde el Dalai Lama huye de Tíbet en el año 59, después de ser invadido por el ejército chino. Esta zona es el estado de Arunachal Pradesh en el este, este es el puerto de montaña más alto de la zona, viniendo de Tíbet. Atraviesas diferentes zonas, donde está el monasterio de Tawang, que es el más importante de la zona. Luego llegas a ese punto, esas carreteras, que es el paso de Sela, que conduce a las tierras bajas, por donde continúa camino el Dalai Lama para llegar a la zona del río Brahmaputra, y de ahí ir por tren hasta Nueva Delhi. Entonces, todo esto, este es el monasterio de Tawang, uno de los más grandes, está en una zona casi de frontera y una zona bastante sensible, donde hay dos ejércitos, el chino y el indio, que de tanto en tanto tienen algún conflicto,
y ahora últimamente ha habido, tanto en esta zona como en la zona de Ladakh, en el oeste, ha habido unas escaramuzas. Entonces el Dalai Lama llega muy joven, con 20 y pocos años, huyendo de la invasión de Tíbet, y todo este camino que yo había hecho ya hace 15 años atrás con Javier Moro, el escritor, con quien hemos hecho muchísimos reportajes sobre la cuestión tibetana, volví hace un par de años atrás cuando se cumplía el 60 aniversario de la huida, y quise hacer todo este recorrido y ver si encontraba gente que hubiese tenido alguna relación con el Dalai Lama en esa huida. Encontré una serie de personajes, aquí empiezan, son gente ya que tienen 80 y tantos años, 90 y pico, que fueron testigos directos, que han estado con él, que han compartido ciertas circunstancias de una manera o de otra. Entonces el Dalai Lama, como decía, vino escapando con un pequeño séquito, iban durmiendo en diferentes lugares, a veces estaban apenas un día, pero cuando llegaron al monasterio de Tahuán, ahí se quedaron como 3 días. Este es tibetano, él acompañó al Dalai Lama desde prácticamente el sur de Tíbet hasta Tahuán, que es donde ya se quedó este señor para siempre, no volvió más a Tíbet y está viviendo ahí a los pies del monasterio, en unas viviendas que hay donde hay un asentamiento tibetano. Esto es muy curioso, era un muchacho como el Dalai Lama en su momento, y le hizo esta taza para ofrecerle té. Durante los 3 días que estuvo el Dalai Lama en la zona de Tahuán, él le ofrecía té, le encendía el fuego. No sabía muy bien el joven quién era el Dalai Lama entonces. Con el tiempo llegaron a comprender realmente quién era este señor, esta autoridad, y le hizo esa taza para ofrecerle té la próxima vez que volviera. Este hombre también es muy curioso, pertenecía al ejército indio, a los Assam Rifles, que es una compañía, y fueron quienes escoltaron al Dalai Lama desde la frontera con el Tíbet hasta el sur, donde subió al tren que lo llevó a Nueva Delhi para encontrarse con Nehru. Pues aquí estamos bajando por todo ese recorrido de Arunachal Pradesh y vemos cuestiones típicas de estas zonas bajas. Aquí vemos los elefantes, por ejemplo, que no son animales de altura, se los encontraron en el sur y, como dije, en Karnataka, donde estaban los grandes monasterios, pero también zonas de agricultura. Estos animales destrozaban todos los cultivos continuamente, la gente se enfermaba por cuestiones múltiples, picaduras de serpientes, etc. Fue duro. Y esta es la estación antigua de Tezpur, donde el Dalai Lama embarcó hacia Delhi. Aquí podemos hacer un pequeño paréntesis para no confundir las imágenes. Y bueno, esto en lo que toca a la zona esta del este, lo elegí como una introducción para ligarlo desde la huida del Dalai Lama a la entrada en India, porque el budismo tibetano, la relación India-Tíbet ha existido prácticamente siempre. El budismo tiene 2500 años de antigüedad, pero llegó muy posteriormente por primera vez a Tíbet. Si no me equivoco, fue en el siglo VII. Y no arraigó profundamente hasta bastantes siglos más tarde, cuando Padmasambhava lo llevó nuevamente hacia el Tíbet. Ahí arraigó profundamente y, bueno, luego esta nueva, digamos, regeneración o transformación o incorporación de los aspectos tibetanos fueron luego llevados nuevamente hacia el sur, hacia India, Nepal, etc. Claro, Ángel, porque, como bien dices, aquí en tus reportajes, por un lado, es una historia muy reciente, ¿no? Una historia humana de los últimos 60, 70 años, donde has hecho un poco el seguimiento de estos movimientos, ¿no? Después de que saliera el Tíbet, del Tíbet
el Dalai Lama, muchos otros le siguieron, se asentaron, miles de personas, y la India les acogió. Pero por otro lado, no olvidemos que los vínculos de estos pueblos, y que los tibetanos siempre han visto la India como, bueno, pues como el origen, donde viene su filosofía, ¿no? El budismo se originó en la India, y de hecho en la rama del budismo tibetano, que también está vinculado al budismo tántrico, en todas estas regiones lleva siglos asentado con sus diferentes características, pero claro, para ellos ir a la India, ir a esas regiones del Himalaya, que puede ser Ladakh, Sikkim, Arunachal Pradesh, donde están también esas mismas poblaciones que son étnicamente iguales, que tienen vínculos lingüísticos, etcétera, hay una homogeneidad. Pero claro, lo interesante y curioso que llama mucho la atención, me gustaría saber también esos contrastes, que nos comentes luego, es cuando salen esos tibetanos de lo que es el Tíbet y se encuentran con sus hermanos y hermanas, digamos, en esas regiones de Himalaya donde comparten y pueden vivir su religión, pero muy interesante lo que comentabas, cómo luego se desplazan porque les ceden estos territorios y de repente se encuentran en una región subtropical que tienen que convertir en fértil y ahí asentarse también y vivir es quizás más exilio esa región que los que pueden estar más cercanos a todos esos templos tan antiguos, ¿no? En las zonas del Himalaya, que comparten pues, un nexo común con Nepal, Bután y las regiones de la India, ¿no? Ese contraste llama mucho la atención, ¿no? Y cómo has hecho ese seguimiento de ese desplazamiento ahí, ¿no? Simplemente que nos comentaras luego pues, un poco cómo, por destacar esas diferencias, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando fue la huida del Dalai Lama, porque su vida corría peligro, en principio era una huida de él, el líder, la cabeza, el jefe, la autoridad de los tibetanos en general. Pero detrás de él empezó a huir una cantidad enorme de gente, hasta el punto que ya no se podían contener en un solo lugar. Ahí fue cuando se decide buscar otros lugares. Lo curioso es que muchos de estos conocimientos ancestrales, libros de texto sagrado, etcétera, fueron sacados de Tíbet, los que pudieron, y fueron llevados a India. Entonces, en el sur, en esa zona que era inhóspita para ellos y muy lejos de su hábitat natural, ahí reconstruyeron los grandes monasterios, siguiendo las 4 líneas dentro del budismo tibetano. La Gelugpa, que es la del Dalai Lama, Nyingma, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí todos esos textos y ese conocimiento se ha conservado. No solo ahí, en otros lugares también, y en Dharamsala especialmente, donde hay una biblioteca importantísima, con una cantidad de textos antiquísimos. Entonces se ha preservado, pero no solo preservado, sino que se ha seguido continuando todo esto, porque los muchos más grandes maestros se han escapado y siguen yendo también para aumentar todos esos conocimientos. Claro, esto es fascinante porque ahora, antes de pasar a las siguientes imágenes, por un lado hemos visto pues, en Occidente una influencia, ¿no? Del estudio del budismo tibetano como, bueno, incluso una rama académica de los estudios indológicos y asiáticos, también una afinidad de determinados famosos que se han fascinado por el budismo tibetano, que ejerce mucha influencia, pero me parece interesante lo del legado, ¿no? Porque de alguna manera de la India, lo que dio al mundo también, entre otras cosas, obviamente fue el budismo que llevó a China, a Asia, a otras regiones de Asia, y el budismo tibetano y Padmasambhava, como dices, ¿no? Lo llevó después de una serie de reformas otra vez de una manera muy, muy importante. Esos fuentes están en la India y de alguna manera se desarrollan en el Tíbet y vuelve por motivos recientes, ¿no? El siglo XX, ese legado que están en esos textos tan antiguos, se tienen que ser rescatados y no nos olvidemos que en la China hubo una revolución cultural, ¿no? Donde se destruyeron muchos templos, se destruyeron pues, mucha parte del legado, porque el legado es universal, o sea, es un patrimonio universal importante, pero es el legado de
de su filosofía y de su historia, ¿no? Entonces, que lo consiguieran poder recuperar en parte y llevarlo a India y establecer esos centros de investigación y centros de enseñanza en Dharamsala y en Karnataka. A mí me parece que eso es con un enorme esfuerzo y es algo muy importante porque han podido rescatar y mantener esa tradición y hacerlo en esas circunstancias y que forma parte del legado de la India también y en el arte budista, que es una trayectoria continua, se puede observar en muchas regiones de la India, ¿no? Ahora, si nos puedes deleitar con algunas imágenes más y nos sigues contando. Esto que estabas contando del legado sí es importantísimo. Y la realidad es que ellos en el momento de la huida del Dalai Lama y la gente que lo siguió, su situación era la de cualquier pueblo refugiado. Estarían esperando el momento en de retornar a su país. Pero fueron enormemente prácticos en ese sentido porque esto fue mayormente un pensamiento del mismo Dalai Lama, que mientras estuviesen en el exilio tenían que mantener más o menos la vida y las actividades cotidianas que tenían en su propio lugar de origen. Entonces, el tiempo fue pasando y vieron que la situación se iba alargando, con lo cual empezaron a establecer escuelas, monasterios, etcétera, etcétera. Así fue como poco a poco se fue desarrollando todo esto en India, ¿no? Hasta llegar a una situación donde se creó un parlamento en el exilio, con elecciones periódicas, y en cuyo gobierno ya no está el Dalai Lama como líder de ese gobierno. Él delegó todas sus funciones políticas y desde hace unos años se dedica exclusivamente a sus cometidos espirituales. Pero Estas imágenes además, que estamos viendo, Ángel, de los últimos 3 o 4 imágenes, si nos las puedes comentar, son centros en el norte, ¿no? En el Himalaya. En el norte sí, son diferentes zonas. Esta en concreto es una capilla pequeña que está en el palacio donde vive el Dalai Lama. En el templo de Suklam Khan está esta pequeña capilla. Esto pertenece ahí. Antes habíamos visto algo de Ladakh. Y son zonas, son escenas de estas zonas del norte de India. Esto es Leh, Ladakh en invierno. Ahora ya estamos en la región noroeste, en el estado de Ladakh, que está más al norte de Dharamsala. Esto es que le llaman el pequeño Tíbet, de hecho, ¿no? Ladakh, ¿no es así? Bueno, a ver, le llaman Turísticamente hablando, sí. sí, tanto a esta zona como también a Dharamsala, también le llaman el Sí. pequeño Tíbet. En fin, yo creo que cualquier núcleo importante de población tibetana a veces se refieren a ellos como eso, como el pequeño Tíbet. Ahora, esta zona de Ladakh, por ejemplo, es una extensión del plató tibetano en el norte y se extiende hacia el oeste, y la zona de India, de Ladakh, que pega con Tíbet, es la continuidad, es una prolongación, es una zona de alta montaña, el desierto del Changtang. Ahí viven muchos nómadas que tienen la libertad de moverse de un lado a otro todavía, cuando las fronteras del país están mucho más controladas que nunca. Aquí vemos unas imágenes del Dalai Lama. Y cuéntanos la experiencia personal también. ¿Cómo fue encontrarte la primera vez o en sucesivas reuniones con el Dalai Lama? Un poco el protocolo, si nos comentas alguna cosa de tu experiencia personal. A ver, a mí siempre me llamó toda esta cuestión tibetana, India, desde hace muchísimos, muchísimos años. Y entonces, antes de conocerlo, de estar con él por primera vez, ya tenía ciertos conocimientos. Es verdad que yo lo vi por primera vez en el año 98, en vivo y en directo, tuve mi primera audiencia con él, pero ya lo había visto desde el año 89, cuando le concedieron el Premio Nobel de la Paz,
Había estado presente en algún evento y tal, pero nunca había estado en distancias cortas. La primera vez, que fue en agosto de 1998, yo había solicitado una audiencia con el Dalai Lama a raíz de mi viaje anterior de 2 meses en India y Nepal, donde había tenido mi primer contacto con los centros de acogida de los tibetanos que llegaban escapando del Tíbet, escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pedí mi audiencia y me la concedieron. Fui a Dharamsala y al final estuve cerca de 2 semanas siguiéndolo en diferentes eventos, además de tener mi sesión particular fotográfica con él y mi encuentro, mi charla personal, etc. Estas son las manos de las huellas que están en Taiwán, en un museo que hay, están impresas en una pared. La impresión mía, luego lo vi varias veces, no sé cómo decirlo, hay tanto sobre el Dalai Lama, hay tantas imágenes, tantos vídeos, hemos visto tantas cosas que creo que poco se puede agregar, pero la impresión mía personal es que cuando estás con él estás ante una persona que impone. Se nota algo, tiene una energía, si la quieres llamar así, que no pasa desapercibida. De hecho, los tibetanos le llaman kundun, que quiere decir presencia, ¿no? Presencia es esa energía se manifiesta por todos lados. Y luego es una persona que, aparte de esa gravedad, de esa profundidad, esa seriedad, tiene también muchísimo sentido del humor. Con lo cual, estás en las distancias cortas, te encuentras ante alguien que impone, pero al mismo tiempo alguien afectuoso, ¿no? Cercano. ¿Y llegaste de alguna manera a transmitir a través de sus asistentes o personalmente la labor que estás haciendo, ¿no? Por dar a conocer su historia y bueno, quizás tuviste ocasión de hacerle llegar alguno de tus libros o publicaciones? Hay muchos que lo están haciendo, pero yo creo que desde el mundo hispano no son tantos. Sí, de hecho, desde la primera vez que tuve esa audiencia, yo llevé parte del material que había documentado en mi primer viaje. Y ahí había algunas fotos que eran bastante duras porque fue en invierno y hubo un cruce por las montañas en el cual mucha gente, a aproximadamente 6.000 metros de altura, tuvieron congelación de miembros, piernas, manos, algunos murieron por avalanchas, etc. Entonces yo llegué a contactar con esta gente recién llegada. Esas fotografías con niños con los pies ennegrecidos, que le faltaban dedos que se le iban cayendo, todas esas circunstancias, se las enseñé a él en fotos. Eso la primera vez. Y me dijo, esto hay que enseñarlo, el mundo tiene que saber qué es lo que está pasando. Posteriormente, muchos años después, hicimos una exposición en la Casa del Tíbet de Barcelona, con la visita del Dalai Lama a Barcelona y la inauguración de la Casa del Tíbet. Habíamos preparado una exposición con todo mi trabajo. En ese entonces ya se había inaugurado el tren de altura en Tíbet, etcétera, y estaba incorporado dentro de la exposición con otras temáticas. Y él, viendo todo esto, otra vez me decía, esto hay que enseñarlo, esto lo tiene que ver el mundo. Y sí, obviamente hay cierta documentación, ciertas imágenes que no terminan de llegar a la gente. La cuestión de Tíbet es una cuestión prácticamente ignorada, olvidada, y la mayor parte de la gente no sabe realmente lo que está pasando ahí. Entonces creo que sí, que para él era importante también, no solo yo, sino cualquiera que tenga material documental que pueda enseñarlo, ¿no? Pues es fascinante, realmente esas imágenes son impresionantes. ¿Hay algún motivo, ya hablando más de la técnica fotográfica, Ángel, porque tú manejas muy bien el blanco y negro, el color, he visto algunas también con la nieve, alguna vez en blanco y negro.
tú cuando tomas la imagen ya sabes, ¿cómo es el proceso? Cuéntanos un poco el proceso tuyo de acercarte, porque claro, hay paisajes, pero también está la parte humana importante. Durante, o sea, en el momento de la... Cada fotógrafo tiene su, bueno, pues sus hábitos y también sus... Ya sabemos que tú te estudias muy a fondo, ¿no? Lo que vas el sujeto que vas a fotografiar, el tema, etcétera, pero más en la técnica fotográfica del pre, el durante y el después, ¿no? Si quieres revelarnos algunas pinceladas de tu técnica y de tu metodología, si quieres compartir con nosotros. Sí, hay dos etapas o dos épocas y la segunda tiene que ver desde la implantación de todo lo digital. Ahí hay una transformación Claro. en cuanto a lo técnico. Pero como me preguntas, si yo de antemano sabía si iba a ser este tema en blanco y negro, en color y tal, en la época de la película estaba más claro todavía que tenías que optar por una solución Claro. o la otra. Ahora, cualquier cámara digital, perdón, sus capturas son siempre en color. El sensor va a capturar toda la información. Luego tú la puedes procesar de cualquier manera. Entonces a mí ahora me es más fácil decidir a posteriori si ciertas imágenes van en blanco y negro o van en color. Antes tenía que ir exclusivamente a por ellas porque tenía que utilizar un soporte que era la película y era o blanco y negro o color. Respecto a los temas, generalmente son temas que yo los decido y los elijo e investigo de antemano, desde aquí, desde Madrid, y hago contactos para cuando llegue a esos lugares poder ir al lugar correcto, en el momento correcto y no tener que ponerme ahí a investigar. Cosa que no siempre es así porque muchas veces hay circunstancias que son inesperadas o cambia el guión sobre la marcha por cualquier motivo, entonces tienes que improvisar, ¿no? No sé si te puedo contar más cosas a nivel técnico, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que todo este trabajo tiene una labor de investigación, de documentación, y ya después de 20 años hay unos conocimientos que se van incrementando cada vez más, ¿no? Y vas en función de eso y los intereses, lo que tú crees que te interesa más en ese momento porque no lo has cubierto anteriormente o porque hay una nueva situación, eso hace que te decidas por un tema u otro. Y de las regiones vinculadas al budismo tibetano, aquí vemos estos paisajes tan impresionantes, ¿no? Estoy camino de Ladakh. Camino de Ladakh. Porque claro, impresiona la conjunción, ¿no? Muchas veces de estas dos cosas. Por un lado, el paisaje tan impresionante y luego encontrarte el patrimonio que puede ser, bueno, pues esos templos, a veces medio derruidos, a veces restaurados, pero sobre todo la gente, ¿no? El aspecto humano, en ese contexto, en ese entorno y lo duro que es realmente, ¿no? ¿A ti qué región o bueno, pues historia personal te ha impactado más o que desde el punto de vista también estético, digamos, y también desde el punto de vista humano, ¿no? De todos los que has visitado vinculados a esta temática del Tíbet? Yo con respecto al tema humano, lo que puedo decir es que lo que más me ha sorprendido siempre y sigue sorprendiéndome es la fuerza interior que tiene este pueblo. Porque como has dicho, ellos vienen de regiones que son durísimas, alta montaña, donde a partir de 3.500, 4.000 metros hay poblaciones que viven ahí y que no crece nada, no hay nada prácticamente para alimentarte. Y luego son zonas donde cuanto más arriba estás, menos oxígeno tienes para respirar. Se supone que esta gente de alta montaña necesita un 30% de oxígeno menos que nosotros. Las condiciones son duras, son extremas. Entonces, el ver que a pesar de todo eso, esta gente, el ver esa dureza, esa fuerza, eso es lo que más me sorprende de ellos, ¿no? Y esa constancia, porque son gente
por decirlo de alguna manera, muy testaruda, pero en el sentido de saber muy bien lo que quieren. Y están muy aferrados a sus tradiciones, en general hablando. Luego hay de todo, son seres humanos como cualquiera, pero ellos han mantenido sus tradiciones y todo sus raíces las han mantenido a pesar de los pesares, en el exilio o dentro del Tíbet ocupado, donde sus libertades obviamente cada día son más limitadas. Cuéntanos un poco ya, en la región que estamos ahora, estamos en la India, en el estado de Ladakh, ¿no? Hay una mezcla de imágenes, los podemos pasar más rápido también. Sí, sí. Estos son nómadas, por ejemplo, antes me refería a la zona de Chantang, que está entre el Tíbet del oeste y la zona de Ladakh. Ese es un centro de ancianos, un centro de recepción para los recién llegados de Tíbet, Dharamsala. Hay 3 centros de acogida, uno en Katmandú, otro en Delhi y el tercero en Dharamsala. Esto es en invierno en Ladakh, a pesar de la nieve y todo esto, había grandes carencias de agua potable. Las escuelas que fueron reconstruidas en el exilio, el Tibetan Children Village, donde muchas familias van y dejan a sus hijos para que se eduquen ahí, como el caso de esta niña, que cuando la conocí tenía 10 años y la dejaron sus padres, la llevaron a ella y a su hermanito y los dejaron allí para estudiar de acuerdo a sus tradiciones en las escuelas tibetanas en el exilio. Y los padres volvieron a Tíbet para quedarse allí, con los riesgos que eso implicaba. Los podían detener, confiscarles las propiedades, llevarlos presos, etc. Y este hombre curioso era en los años 60, después de la huida del Dalai Lama, hubo una parte de la población tibetana que es de una zona que se llama los Kampas, que son, se supone, los más bravos guerreros tibetanos y tal. Entonces ellos escoltaron, un grupo pequeño, escoltaron al Dalai Lama en la huida, y luego este señor se quedó acoplado en una guerrilla que hubo tibetana en la zona de Mustang, en Nepal, con apoyo de la CIA en su momento, hasta que empezó la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Estados Unidos dejó de tener interés en esto y ahí se quedaron olvidados. Y aquí vemos muchos lugares. Esto es Dhiran Song, en el camino hacia Tawang, en la parte oeste que comentábamos. Y cuestiones cotidianas, un telar. Y son muy guapas Aquí, también las tibetanas. sí, sí. Esto aquí ahora entramos en Dharamsala. Y esto que estamos viendo, estas imágenes, hay una escuela que es el TIPA, Tibetan Institute of Performing Arts, y ellos llevan todas las tradiciones de danzas, etcétera, de India. En este caso concreto, que era un 10 de diciembre y era el Día de los Derechos Humanos, que tienen considerados los tibetanos, porque fue el día que le concedieron el Premio Nobel de la Paz al Dalai Lama, 10 de diciembre del 84. A partir de ahí, cada 10 de diciembre se hace una celebración. Y ahí estaban toda esta gente del TIPA, vestidos según las típicas vestimentas de la zona de Himachal Pradesh, que es donde están residiendo ellos. O sea, no vestimentos tibetanos, que es lo que habitualmente usan, sino que estaban haciendo una especie de homenaje al lugar que los acogió, haciendo unas danzas con las vestimentas típicas del lugar. Y estas son escenas de calle de Dharamsala. Es una mezcla curiosa este lugar, hay bastantes extranjeros, estos son los comerciantes indios, que son los que controlan más o menos todo el comercio en la zona. Ahí está también ese contraste, ¿no? De
tradición y modernidad, ¿no? Que es otro de los, digamos, dilemas a los que se tienen que enfrentar las nuevas generaciones, ¿no? Que están entre los Sin dos duda. mundos, ¿no? Esto era una pequeña manifestación y una vigilia, un homenaje a uno de los tibetanos que se habían inmolado en esa época en Tíbet. Sabréis que en el año 2008 más o menos, cuando iban a hacer las Olimpiadas de Pekín, hubo ciertos alzamientos, protestas, y fueron brutalmente reprimidos. A partir de ese momento se empezaron a inmolar, a prender fuego muchos tibetanos en la región de Tíbet, y hasta ahora ocasionalmente alguno también lo hace, pero hay cerca de 200 que se han quemado, que han perdido la vida de esa manera. Y eso era un pequeño homenaje en Dharamsala. Ángel, ¿y de qué se ganan la vida? Porque aquí vemos telares, vemos artesanía, vemos, bueno, pues porque claro, una vez que se encuentran en estas ciudades, me imagino que también son muy comerciantes, ¿no? Los tibetanos. Y aquí vemos también, bueno, pues algo que es muy, bueno, ahí lo que hablábamos, ¿no? El contraste yo creo que una palabra, digo, una imagen vale más que 1000 palabras, este contraste, ¿no? Entre con las zapatillas Adidas por un lado y el monje con su vestimenta. Pero, ¿de qué viven la población en la economía, ¿no? ¿Cómo se han integrado en el tejido social y económico? Desde los años 60, desde la huida del Dalai Lama hasta ahora, bueno, ha habido diferentes etapas. Al principio, muchos de ellos trabajaban en trabajos muy, muy duros, que eran la construcción de carreteras, por ejemplo, las carreteras que van a Ladakh, que hasta el año 62 ahí no había prácticamente nada. Se hicieron esas carreteras a raíz de que el ejército chino invadió la zona de Ladakh. Luego, después de un tiempo, se retiraron y ahí fue donde entró el gobierno indio a construir estas carreteras, que son carreteras de varios días para llegar hasta Leh, la capital de Ladakh. Entonces, muchos de estos tibetanos trabajaban en la construcción, ahí durmiendo a la vera del camino, muy duro. Luego están los asentamientos donde hay zonas agrícolas. Y luego el tema de los tejidos, la lana, todo esto ha sido como muy tradicional desde que están en el exilio. Ahora hay gente que se gana la vida en otras actividades, pero no es tampoco tan fácil porque el estatus de tibetano refugiado es algo un poco impreciso. No son ciudadanos indios, no tienen la nacionalidad, no tienen el estatus de refugiado en sí, con lo cual tampoco pueden acceder a ciertos tipos de trabajos. Se les ve, curiosamente, porque claro, la artesanía que es tan vistosa y también las joyas, la joyería y cómo trabajan las piedras y todo esto, porque los que hemos podido viajar por la India en muchos sitios turísticos, ya sea en la costa, en la playa, en el norte, en el sur, siempre hay algunas tiendas tibetanas, ¿no? Como que están en todos los sitios. También hay muchas tiendas de cachemires, ¿no? Por el tejido, también las alfombras, etc. Pero las tiendas tibetanas están ahí, bueno, incluso podemos verles en Londres o en Nueva York, etcétera, porque hay muchos tibetanos fuera de India, por supuesto. Pero esa riqueza y esa tradición de la artesanía, que es algo que han traído también, ¿no? Yo creo que cada persona que haya podido viajar a una zona se ha topado con alguna de estas tiendas, ¿no? O sea que de alguna manera siguen un poco nómadas también, ¿no? Intentando buscar donde hay centros donde pueden vender sus productos, o arriendan una tienda y luego vuelven a sus lugares en Karnataka o en otras regiones. O sea que están bastante dispersos, pero luego están estos centros donde tienen quizás las bases, ¿no? Una manera de ser comerciante, ¿no? Que quizás un comerciante que está siempre en camino, ¿no? Estamos poco a poco terminando la sesión y si me permites, Ángel, vamos a
dar pie a poder recibir algunas de las preguntas que han podido formular algunos de los oyentes y nuestro público. Y aquí, por ejemplo, tenemos una pregunta que bueno, podríamos tener en cuenta en la sesión más filosófica, pero quizás también es interesante desde tu punto de vista. Le gustaría saber a esta persona si crees que es más fácil en cuanto a la práctica del budismo tibetano, ¿no? Que de alguna manera predica la inexistencia del yo, ¿no? Los beneficios del altruismo, del ayudar al prójimo, ¿no? Ese estado de bodhisattva, ¿no? Que es más fácil, por lo que te hayas podido ver, en ese entorno del vacío, ¿no? De unas regiones más de paz y tranquilidad, de un ambiente en esos paisajes donde no está el ruido del día a día, o también crees que pueden ejercer esa espiritualidad en otro ambiente más, pues eso, cosmopolita, en una ciudad, en el bullicio, ¿no? Ese de la India, o en cualquier otro lugar fuera de incluso de la India, en el mundo moderno, ¿no? Esa es una pregunta que me parece muy interesante. ¿Cómo percibes tú esto? Yo creo, primero, como dije al principio de todo, que no soy experto en budismo, lo primero. Y que esa sería una pregunta más para alguien que esté más Pero en el como tema. viajero, Ahora, ¿no? La pregunta sí, desde el punto de vista de lo según que hayas podido ver. mi propia impresión y mi experiencia en lo que he vivido hasta ahora, yo creo que en realidad cualquier tipo de búsqueda interior uno la tiene que realizar esté donde esté. Estés aquí, en la cárcel, al lado de una montaña maravillosa, en fin. Creo que no es el lugar. Ahora sí, por otro lado, creo que un ambiente más sereno a lo mejor hace que uno se concentre mejor para ese tipo de trabajo interior, ¿no? Pero bueno, es una opinión mía. Luego resulta que esos lugares idílicos y paradisíacos tampoco lo son tanto, porque estamos hablando de esas zonas gélidas, donde no hay oxígeno y te sientes fatal, donde no tienes casi nada para comer, donde desplazarte es un calvario. Entonces, todo al final es relativo, ¿no? Yo creo que antes me preguntaba cuál era la característica un poco que había percibido yo de esta gente, ¿no? Y te había dicho su fuerza interior. Y obviamente esa fuerza interior viene de sus principios, de sus raíces, de sus tradiciones. Y ahí yo creo que es donde ellos de alguna manera están avanzados en esa evolución espiritual, porque ya llevan mucho tiempo sumergidos en ello y practicando constantemente, ¿no? Pues muchísimas gracias. Te mandan saludos, estoy viendo aquí de diferentes rincones del mundo, de Argentina, Barcelona, Valladolid, por supuesto, también, que es donde está la Casa de la India. Ángel, has hecho una documentación gráfica muy importante. Creemos que, bueno, pues que merece la pena compartir esto, tu trabajo y la estética. Bueno, las fotografías son una maravilla y nos adentran, bueno, pues tanto en el paisaje como en el mundo interior, ¿no? De esas personas a través de los rostros. ¿Cuáles son tus próximos proyectos en la India? Para terminar, tenía constancia que has tenido que cancelar un viaje. Sabemos que tuviste, bueno, pues recientes viajes también a Andamán. Hemos visto a las Islas Andamán, tus reportajes también muy interesantes. ¿Algún otro proyecto por ahí que te lleve a la India? También estamos a la espera de ver tus fotografías de Ahmedabad y de Gujarat, que gracias a Air India y también con el Ayuntamiento de Ahmedabad, que está hermanado con Valladolid, pudimos llevar a cabo hace un añito, ¿no? Por ahí, no llega a un año. ¿Cuáles son tus próximos publicaciones o proyectos vinculados a la India? Bueno, como has dicho, yo tenía un viaje que se canceló, que era el 30 de marzo, y era hacia el sur de India. Y tenía programados
otros 2 viajes, uno a Nepal en octubre y otro a India, a la zona precisamente del este, a recorrer el río Brahmaputra, Calcuta, Darjeeling, Sikkim. Esto en diciembre, pero se ha cancelado también. Lo que ha cancelado los viajes ha sido el COVID. Y de momento no tengo previsto ningún viaje a India. Yo estoy un poco en stand-by como mucha gente, viendo cómo se va desarrollando esta pandemia a nivel global. Sabemos también, por otro lado, que India, aunque empezó a dar datos mucho más tarde y en principio cuando nosotros ya estábamos en pleno COVID, ahí aparentemente no había ningún caso, ahora ya tiene más de 50.000 muertos. Y claro, que es el cuarto país del mundo donde el virus se está expandiendo. Con lo cual, no puedo hacer ningún plan de momento. Me gustaría que esto pase rápido y poder viajar pronto. Claro, y de lo que has fotografiado en la región de Gujarat, ¿vamos a poder ver algo en algún reportaje o comparte? Gujarat, yo creo que me estás hablando de un viaje al que yo no fui. Sí, el de Gujarat, está planificado, es cierto, está planificado el viaje, está planificado, todavía no lo hemos podido ahora. Ojalá podamos hacerlo pronto contigo. Ojalá. Hay muchas regiones que hay que seguir descubriendo y bueno, yo no sé si compartes la idea que muchos fotógrafos dicen que, claro, es como en inglés dice, a photographer's paradise, ¿no? La India tiene tantos rincones y tantas cuestiones que... Maravilloso. Bueno, el país más diverso del mundo posiblemente, ¿no? Claro, y está muy presente en tu trabajo, como he podido ver también a lo largo de los años, ¿no? Por último, si me permite, ¿cuál es la primera vez que fuiste a la India? Para darnos una idea de... Bueno, la primera vez que iba a la India fue en el año 1975. Digo iba porque me iba en un Volkswagen destartalado con un amigo, éramos 2 mocosos, que se nos ocurrió ir desde Barcelona en este coche destrozado, no teníamos ni goma de auxilio, de recambio, y ya yendo para allí, estábamos en Roma para seguir. Entonces, en esa época se podía ir por carretera, de hecho había unos autobuses fantásticos que se llamaban Magic Bus, que salían de Londres y de Ámsterdam, autobuses viejos, muy hippies, muy coloridos, y que igual tardaban 1 mes o 2 meses en llegar. La carretera se podía hacer. Pero ese viaje se truncó en la mitad y entonces no volví. Y estuve hasta el año 97 sin ir. Ese fue mi primer viaje y que coincidió con este encuentro con los tibetanos por primera vez en Nepal y en India. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel. Esperemos poder disfrutar, bueno, pues de muchos reportajes más tuyos por introduciros en este mundo. Seguiremos a través de otras ponencias dedicadas al arte budista, también a la filosofía del budismo a través de Agustín Paniker, el documental de Benoît Bell, aquí por vía Zoom y de las redes sociales de Casa de la India para los que nos puedan y quieran seguir. Y si haya llegado ahí alguna pregunta más, que es muy probable que después de la publicación pues podamos también enviarte algunas preguntas para hacerlos llegar a través de las redes sociales algunas de tus respuestas, porque veo que acaban de entrar algunas y ya no podemos comentar más, se nos acabó el tiempo, pero te enviaremos algunas preguntas que hayan podido hacer los espectadores. Y nada, pues que sigas manteniéndote... bueno, pues como siempre, optimista y nos podamos ver pronto viajando una vez más con las mochilas por esos rincones de la India. Espero poder acompañarte. Muchas gracias y gracias a todos los que nos han podido seguir en este canal a través de Zoom y esperemos poderos ver pronto una vez más en presencia dentro de la Casa de la India en la calle Puente Colgante de Valladolid o por este medio digital. Gracias, Ángel, por tu generosidad. Muchas gracias. Gracias a ti, a la Casa de la India, y un saludo a todo el mundo. Y como dices, ojalá que pronto podamos estar viajando por ahí de nuevo y que esta pandemia desaparezca de una vez y que la gente vuelva a la normalidad, entre comillas, que para mí la normalidad no existe, pero a lo que se entiende normalmente por normalidad. Un abrazo para todos. Bien, un abrazo.